Y bueno, ahí empecé mi carrera técnica, empecé a dictar clases, no porque tuviera una formación, sino porque, bueno, se fueron dando las cosas, ¿no? Me interesó la educación, en una época que incluso tengo algunas anécdotas interesantes, porque San Isidro estaba en la zona norte, y en la zona norte había mucho, como ahí la época en que las últimas etapas de Perón, cuando terminó la guerra con Alemania, vinieron muchos refugiados. Entonces teníamos muchos alumnos de apellido alemán. Uno de ellos se llamaba Eichhorn. No había profesores en esa época, muy poco. No había profesorado. Entonces aquellos que teníamos alguna formación y nos animábamos, resolvíamos un problema coyuntural de la escuela. La física, matemática, que era lo que yo más o menos sabía, me fue permitiendo ir metiéndome. Tenía compañeros que estaban trabajando en agua y energía, de la escuela industrial. Y entonces un día vi un cartel que decía agua y energía. Fui a ver, me encontré con un muchacho que había sido compañero. Y me dice, mira, acá están tomando gente en Morón. Y allá fui, a Morón. Tomé un colectivo que no llegaba nunca. Bueno, fui hasta ahí y por la anécdota de ese lugar es que me presento. El empleado que me atiende se llamaba Patiño, tocaba el serrucho. El serrucho, ponían el serrucho así doblado y con un arco de sierra le sacaban sonido al serrucho, que era los instrumentos que utilizaban los tururús de Schneider, que vos lo conociste. Eran instrumentos no convencionales, antiguos, el peine, el serrucho. Se había hecho la línea de alimentación San Nicolás Buenos Aires para traer de una planta que se había instalado en San Nicolás, una planta térmica con máquinas de Siemens y de AEG. Entonces, Siemens y AEG, una estaba de un lado del muro de Berlín y otro del otro lado. Entonces, como el contrato parece que lo había tenido Siemens, contrató también a AEG. Se construyeron 4 máquinas, 2 máquinas la hicieron de un lado y 2 máquinas del otro, en Alemania, y estaba terminando la guerra, así que la tecnología estaba como rehaciéndose y la industria en Alemania se estaba rehaciendo, con lo cual empezaron a traer esas máquinas acá a la Argentina, creo yo más que nada como una forma de prueba. Empezaron a fabricar grandes máquinas generadoras de electricidad y acá, además de lo que era la cercanía ideológica con Perón, vinieron a hacer ensayos acá. Entonces me dice, bueno, es para puesto de despachante de carga. Despachantes de carga eran los que atendíamos los tableros de las conexiones entre la central y la red para ver la carga eléctrica, mantener el servicio en estado óptimo, 220 volts con la corriente necesaria, la potencia necesaria. Entonces, lo que hacíamos era visitar los tableros. Teníamos un tablero de más o menos 60 metros. Entonces, todo eso lo operábamos a distancia. Operábamos en una muletilla que le daba una orden a un interruptor neumático o en aceite que costaba una gran potencia de electricidad. Nosotros lo operábamos con un
una muletilla de baja tensión, 24 volts, pero que cortaba 132.000 volts. Sería imposible hacerlo de otra manera, ¿no? Era peligrosísimo. El campo eléctrico tenía 1 metro más o menos de distancia. Nosotros cuando fuimos a trabajar allí, fuimos a aprender. Los alemanes eran tipos muy rígidos, muy estructurados, que repetían aquello que le dijeron que había que hacer, y al pie de la letra. La lectura que se hacía en los instrumentos, había un montón de instrumentos, había que verlos todos, y anotar los datos, había que hacerlo cada media hora. Ellos lo hacían, eran 29 minutos, empezaban por una punta, y 32 minutos y terminaban en la otra. Las cargas eléctricas no son cosas que cambien permanentemente. Si se enciende 1 o 2 lamparitas en una calle, eso no se nota como no pasa nada. Entonces había horas en que las cargas eléctricas, el consumo eléctrico, era comercial e industrial durante el día y lumínico durante la noche. Entonces fundamentalmente había luces, no había empresas. Unas había, pero durante el día sí. Cuando comenzaban a trabajar las máquinas aumentaba mucho el consumo de energía eléctrica. Después bajaba, se aplanaba un rato. A la noche empezaba a aumentar, pero por el consumo de la luminaria de la calle. Tanto es así que lo que se llamaba el pico de consumo de energía durante la mañana ascendía más o menos a las 8:30, 9 de la mañana, se mantenía hasta las 12. A las 12 bajaba, se mantenía un poco hasta la tarde, ahí volvía a subir hasta media tarde, ahí volvía a bajar y después subía hasta toda la iluminación de la noche. Cuando era invierno, la diferencia entre la tarde y la noche era menos importante, porque prácticamente las maquinarias empezaban a apagarse, pero se encendían las luces. Y sobre todo, las luces eran del centro hacia la periferia. ¿Por qué? Porque la gente salía de sus trabajos, de sus oficinas, y llegaba a su casa. Como llegaba a casa, encendía las luces. De acuerdo a donde viviera, iba a encender la luz antes el de Liniers que el de Moreno. Entonces, se mantenía ahí un consumo de energía eléctrica determinado por esas cosas. Cuando Alzogaray era ministro de Economía, él daba muchos discursos en horarios que eran perturbadores para nosotros, porque la gente lo veía por televisión. Entonces, no se disminuía el consumo por la luminosidad cuando ya aumentaba por los televisores. Entonces, todas esas cosas que son propias de la vida de la ciudad se veían perfectamente, ¿verdad? Entonces, aprendimos con el trabajo. No nos dieron un instructivo de cómo había que hacer para manejar esas máquinas. Lo fuimos aprendiendo con la práctica, ¿no? Una mañana produce un cortocircuito en la línea y hay un resplandor. El ingeniero Burstein, que era el tipo que vivía en Villavista, que era nuestro gerente. Entonces cuando pasaba algo ahí en Bellavista donde estábamos trabajando, cualquier parpadeo de una lámpara, él lo veía.
Si era la hora que estaba afeitando, tomaba por teléfono. Entonces me pregunta, ¿qué pasó? Que bueno, saltó una línea, venían de San Nicolás, 2 líneas y una línea desde Zárate, que acá se juntaban. Digo, saltó a la línea 1 de San Nicolás. La línea 1 y la línea 2 eran 2 torres, y la otra era la tercera torre, que venían así a 6 metros, 20 metros de distancia durante todo el trayecto. Yo me acerco al tablero y veo que una de las líneas son R, S y T. Veo que una línea tiene tensión contra tierra, cosa que es imposible. Pero la realidad es la única verdad. Entonces me dice Isaías Busto, dice, conéctela de nuevo. Cuando este automático no funcionaba, nosotros lo operábamos. Digo, no, ingeniero, no me gusta la falda. Pero conéctela. Digo, no me gusta. Yo no lo hago. Vivía a 20 cuadras, ¿verdad? No alcancé a avisarle al guardia que iba a venir, que ya estaba adentro. Pero ¿cómo a conectar? Discúlpeme, yo no la conecto. Fíjese ahí, dice, la puta, dice, es cierto. No, el instrumento está bien. Además teníamos registradores gráficos. ¿Qué había pasado? En San Pedro hay muchas naranjas y hay tierra muy regada y es una tierra muy arcillosa. Las líneas tienen cada tanto tramo torres de retención y torres de sostén. La diferencia entre una torre de retención y una de sostén es que la torre de sostén sostiene la línea. Pero como la línea es pesada, cada 4 o 5 torres de sostén hay una torre de retención. Vale decir, hay una torre donde 7 es la barra de la aisladores, la línea hace esto. Baja con pancita. Una parábola invertida. Acá tiene un aislador que hace esto y acá hay un aislador que hace esto. Sí. Y acá hace un puente. Esa es la línea de alta tensión común que podemos ver en la ruta. En la ruta. Entonces, si se corta de este lado, ese corte no produce un inconveniente en la otra parte. En cambio, si se corta de este lado, la línea, en todos los lugares donde no tiene retención, se cae. Y cae en tramos de 300, 400 metros. Pero queda interrumpida entre las 2 torres de retención. Además, para no ser peligroso, ¿no? ¿Qué había pasado? Se había roto y estaba a 30 centímetros del piso. La línea quedó colgando a 30 centímetros del piso. ¿Por qué? Porque como son varias torres, al soltarse en esta y esta, la panza se agarra. O sea, se soltaron de las torres comunes y quedaron colgadas las de retención. Pero como pesa mucho y se rompieron los aisladores, quedó más o menos 30-40 centímetros del piso. Eso produjo un arco. Alta temperatura, 2000 y pico grados.